En este video estaré presentando un sumario explicativo de los puntos principales de la reunión Vida y Ministerio Cristianos para esta semana, 24 al 30 de julio. Reciban una cordial y afectuosa bienvenida, amigos, hermanos de todas partes que nos visitan. Queremos saludarlos y agradecerles su visita. Vamos entonces a ver nuestro programa que estoy mostrando aquí en la pantalla. Es la semana del 24 al 30 de julio 2023. Estamos comenzando la lectura del libro de Nehemías, capítulo 1 y 2. La semana anterior concluimos el libro de Esdras. Y esta semana también veremos un video explicativo que narra aspectos relevantes del libro de Nehemías. La primera sección de nuestra reunión, Tesoros de la Biblia, estaremos y podemos resumir que esta reunión nos transmite la importancia de la oración. Ser siervos, ser hombres, ser mujeres de oración. Eso es clave en la vida del cristiano. Vamos a ver cómo la oración salvó, ayudó a Nehemías en un momento crucial de su vida que tuvo una repercusión no solo sobre él, sino también sobre el pueblo, la nación de Israel. Luego en la sección Perlas Escondidas estaremos viendo lecciones valiosas que aprendemos en la lectura de esta semana. En la última sección, Nuestra Vida Cristiana, estaremos viendo un video electrizante de Caleb y Sofía. Estaremos comentando algunas situaciones difíciles que los jóvenes, que los niños enfrentan en sus centros de estudio y cómo la oración ayudó a Sofía. Adicional a eso, como hemos visto, no solo se trata de orar, también nosotros como padres tenemos que poner de nuestra parte en ayudar y apoyar a nuestros hijos. Así que vamos a ver cómo podemos hacerlo. Finalmente, el estudio bíblico de la congregación, tenemos un tema muy interesante que habla de cómo usar con sabiduría para edificar nuestras palabras, nuestra forma de hablar. Eso estaremos viendo entonces a grandes rasgos en nuestra programación de esta semana, 24 al 30 de julio 2023. Dicho eso, nuevamente, sean bienvenidos, hermanos. Gracias por acompañarnos. Que nuestro Padre Jehová les bendiga, les cuide y les prospere. Vamos a comenzar. Estaré presentando entonces el primer discurso, titulado Al instante le oré al Dios de los cielos. Comencemos. Para comenzar, vamos a comentar el video introductorio de este libro. Cada vez que empezamos la lectura de un libro, hay un video introductorio. Así que Nehemías fue un hombre fiel, estuvo en el palacio persa de Susa. Él fue copero del rey Artajerjes, específicamente en la línea del año 443 en Jerusalén. Él escribió este libro y le dio continuidad al libro de Esdras, quiere decir que ellos fueron contemporáneos. Así también este libro tiene 13 capítulos, nada más 13 capítulos muy importantes, muy significativos. Los primeros capítulos sí abarcan básicamente del 1 al 12 el primer año de Jeremías. Y podemos decir que en los primeros 2 capítulos él se enteró de la situación que estaba afectando a la ciudad santa de Jerusalén, las ruinas, los incendios que ocurrieron. Así que él oró a Dios, pidió permiso y el rey, que no era creyente, le dio la potestad de regresar a Jerusalén como gobernador y con permisos en mano para continuar la reconstrucción. Esto fue muy importante ya que marcó el inicio de las 70 semanas y iba a concluir a la semana 69 cuando aparecería el Mesías. Es algo muy significativo, no fue casualidad, esto tenía un propósito. Podemos ver entonces que a pesar de que hubo enemigos en los primeros 6 capítulos, continuando del 3 al 6,
se hizo la reconstrucción a pesar de los enemigos. En 52 días, hombres y mujeres repararon aquellas murallas. Muy significativo. Luego del 7 al 12, ellos ayudaron a Nehemías, ¿sí? Vemos cómo en Nehemías y Esdras se organizaron para leer y explicar la ley al pueblo. Este era un tipo de ayuda espiritual. Hicieron la fiesta de las cabañas, lo cual es una sombra profética de las cosas que vendrán en el milenio, y luego él estuvo 12 años como gobernador. Luego cumplió su palabra de regresar al palacio del rey, ¿sí? Y por último, en el capítulo 13 vemos que él viajó a Jerusalén para encontrar la nefasta escena de cómo algunos fueron infieles a Dios nuevamente, no cumplieron el voto que le hicieron. Por lo tanto, él tuvo que tomar medidas para corregir esta situación. Vemos cómo él tenía un gran celo, un gran conocimiento y experiencia, lo cual fue una bendición para aquellos judíos en aquel momento de la historia. La reconstrucción fue clave, fue significativa, ya que va de la mano con la profecía de Daniel de las 70 semanas y por supuesto la llegada del Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Este fue entonces el video explicativo, queríamos comentarlo. Ahora, ¿qué podemos comentar de la situación de Nehemías? Del tema, al instante oré al Dios de los cielos. A veces estamos en situaciones en las que el siguiente paso es clave. No hay tanto que pensar, simplemente actuar, movernos. Y es cuestión de segundos. La decisión si se hará o no, y eso marcará un antes y un después. Vamos a ver cómo Nehemías vivió una situación parecida. Aquí en Nehemías 2:2 al 4 dice: Por eso el rey me dijo, te veo decaído. ¿Qué te pasa? No estás enfermo, así que debe ser que tu corazón está triste. En ese momento sentí muchísimo miedo. Entonces le dije al rey: larga vida al rey. ¿Cómo no voy a verme triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas fueron quemadas? El rey me preguntó: ¿qué es lo que quieres hacer? Al instante le oré al Dios de los cielos. Él sabía que cuando el rey le hizo esta pregunta era la señal, era la oportunidad de oro que él debía de aprovechar. Así que eso fue lo que él hizo. Bueno, ¿qué más podemos ver? Antes de responder, él oró. A veces hay circunstancias en las que tendremos que ser como Nehemías, orar. En ese momento, orar brevemente, claro, no audiblemente, sino mentalmente, en silencio. Y eso fue lo que hizo Nehemías, una oración corta, en silencio, pero fue efectiva ya que Dios le contestó. Recibió permiso del rey para llegar como gobernador y continuar las labores de reconstrucción. Sin duda, las oraciones breves hechas en silencio pueden dar resultado. Pero sabemos que Nehemías no había empezado a orar en ese momento. Él ya llevaba días ayunando, orando específicamente a Dios sobre este asunto. Y el hecho de que el rey se interesara en preguntarle cómo estaba, el rey tenía cosas más importantes que hacer. Y él tenía su vida, él no le interesaban los demás. Pero en ese momento él sintió curiosidad por qué estaba Nehemías con un semblante decaído. Y esa fue la pregunta que le hizo, lo cual marcó un antes y un después. ¿Cuál fue la reacción del rey? Bueno, dice: contesté, si al rey le parece bien y si este siervo tuyo tiene tu favor, envíame a Judá, la ciudad donde están enterrados mis antepasados, para que pueda reconstruirla. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me dijo: ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Así pues, al rey le pareció bien enviarme, y yo le dije el tiempo que estaría fuera. No cabe duda, Jehová dio las oportunidades, y no solo eso, sino él movió los asuntos para que el rey apoyara al fiel Nehemías. A veces eso puede ocurrir, personas no creyentes sean bondadosas,
apoyen bondadosamente a los siervos de Jehová. No siempre esto ocurre, pero cuando ocurre es porque Jehová está ayudando. Ahora, nosotros podríamos enfrentarnos a situaciones así también que pongan a prueba nuestra fe, como le pasó al fiel Nehemías. Por ejemplo, en las imágenes, ¿qué puede ayudarnos a dar una respuesta si nos preguntan sobre nuestras creencias de forma inesperada? Bueno, sin duda van a haber situaciones, puede ser tentaciones, puede ser presiones en el trabajo, en el lugar donde estudiamos. A lo mejor alguien se interesa románticamente en nosotros, eso puede ocurrir, y pudiera ser que incluso nos hagan algunas preguntas como ¿por qué nosotros no celebramos ciertas festividades que para las personas del mundo son de lo más normal? ¿Por qué nosotros o qué opinamos de cierto tipo de cosas que en nuestros días están cobrando fuerzas? Bueno, el libro Benefíciese nos dio algunos consejos importantes, como por ejemplo, en ese momento podemos orar en silencio a Jehová, pero también ahí podemos armar un bosquejo mental, decidir qué textos emplearemos para apoyar tales argumentos. Si no recordamos el texto específicamente, podemos decir, bueno, la Biblia dice o la Biblia señala tal principio y en eso nos guiamos. Por tal razón nosotros no celebramos cumpleaños, no celebramos la Navidad y no digamos otro tipo de cosas. Pensemos en cómo empezaremos la exposición con tacto para que nuestro interlocutor esté dispuesto a escucharnos. Pudiera ser que nos hagan una pregunta y que a lo mejor no estemos seguros o no tengamos la respuesta. No debemos sentirnos mal por eso. ¿Por qué? Porque entonces nuestra respuesta puede ser: su pregunta es una muy buena pregunta. Y primero que nada, déjeme decirle que la Biblia responde esa pregunta. Hay una explicación válida, fundamentada en las Escrituras para responder su pregunta, y con gusto le estaré trayendo la información. Y no tiene nada de malo reconocer que en ese momento no tenemos la información a nuestro alcance o no sabemos la respuesta, pero podemos prometer investigar y llevar la respuesta basada, fundamentada en la Biblia. Pero la clave siempre va a ser ante una tentación, ante una presión, ante una oferta, una propuesta o ante una pregunta, ¿sí? Es orar en silencio. Vamos a pasar situaciones de esa forma, pero la clave va a ser orar siempre. Orar antes de salir de casa, orar al empezar nuestro día, encomendar nuestro día a día a Jehová. Eso va a ser clave en nuestra vida espiritual para que, así como Nehemías, el deseo de él por adorar y servir a Jehová, el conocimiento y la experiencia que él adquirió fueron de bendición para el pueblo. La vida suya, su experiencia y su deseo suyo de servirle a Jehová va a ser una bendición para usted mismo, para su familia, para su congregación y para todos. Queridos, hemos escuchado entonces ese discurso interesante de los tesoros de la Biblia. A continuación, pasaremos a las perlas escondidas de esta semana. Tenemos 2 preguntas, así que entremos de lleno en este video. Comenzamos. Tenemos la primera perla, ya que esta semana estamos comenzando el libro de Nehemías. La semana anterior concluimos el libro de Esdras y ahora empezamos la lectura de Nehemías. Escuchamos lo que dice el 2:4. El rey me preguntó: ¿qué es lo que quieres hacer? Al instante le oré al Dios de los cielos. Pregunta: ¿fue esta oración un acto desesperado en el último momento? ¿Y qué nos enseña esto? La respuesta es no. Esta oración no fue un acto desesperado, no fue algo que él dejó a la casualidad
o en el olvido o para después, ya que el contexto muestra que él había estado orando durante mucho tiempo, incluso ayunando día y noche sobre la situación de la ciudad de Jerusalén y sus coterráneos. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que cuando nosotros estemos enfrentándonos a situaciones de peso, debemos perseverar. ¿Qué es perseverar? Es insistir, no dejar de orar y obrar en armonía con la guía de Jehová y aprovechar todas nuestras palancas, por así decirlo, todas las ayudas que tengamos a nuestro alrededor, a nuestro alcance, para cumplir nuestra asignación o resolver la situación en cuestión. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Antes de continuar, quiero invitarlos a suscribirse, si aún no lo han hecho, a dejar su like. Eso nos ayuda bastante, ya que el algoritmo de esta plataforma reconoce esa actividad y nos apoya. Dicho eso, vamos a pasar entonces a qué otras perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura de esta semana. Como mencioné, son 13 comentarios. Hay más comentarios, pero con 13 consideramos que es más que suficiente y vamos a aprender juntos algunas aplicaciones prácticas de estas perlas. Número 1. Nehemías 1:1. El nombre Nehemías significa Jehová consuela. Sin duda alguna, Nehemías obró conforme al significado de su nombre, pues él tenía una misión, un propósito que cumplir, el cual era animar y también llevar la delantera en los asuntos espirituales. Él se dejó utilizar por Jehová y sin duda ese es un buen ejemplo para nosotros. Número 2. Nehemías 1:4. A veces pasamos por situaciones y momentos difíciles que nos quiebran, por así decirlo, que nos hacen llorar, que nos hacen ver oscuro el panorama. O quizás no a nosotros directamente, pero a alguien de nuestra familia, amigo cercano o hermano en la fe. Cuando eso nos pase, debemos perseverar, insistir en la oración y seguir la dirección teocrática. Y nunca menospreciar la oración. La oración es un arma espiritual, menospreciada y hecha de menos por muchos, pero encierra muchas de nuestras victorias, de nuestras batallas, las ganaremos en oración. Número 3. Nehemías 1:5. Jehová es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Podemos imitarlo, teniendo palabra y cumpliendo nuestras promesas. Número 4. Nehemías 1:6 y 7. Podemos percibir la humildad de corazón con la que Nehemías se dirigía en oración a Dios. Él realmente era un hombre espiritual. Él reconocía las faltas. En vez de justificarse, vemos que él reconoció y estaba haciendo un esfuerzo por arreglar los asuntos. Sin duda, ese es un buen modelo a imitar. Él pudo haber dicho, son las faltas de ellos, no las mías. Así que yo pido, exijo, solicito esto. Imagínese, atrevernos a hablarle así a Dios. Número 5. Nehemías 1:11. Vemos que Nehemías tenía una profesión. Él era el copero del rey. Esto no era cualquier cosa, ya que la persona encargada de este trabajo no era un simple sirviente. El copero era un funcionario de alto rango. Tenía que ser un hombre de mucha confianza total de parte del rey, ya que antes que le sirvieran el vino al rey, tenía que catarlo para comprobar que no estuviera envenenado. Sin duda, Artajerjes valoraba mucho a su copero y no quería prescindir de sus servicios durante mucho tiempo. Número 6. Nehemías 1:11. Jehová responde las oraciones sinceras de sus siervos.
Eso nos enseña ese texto. Número 7. Nehemías 1:11 nuevamente. Un solo texto nos enseña varias aristas, varias perlas. Lo que más gozo le produjo a Nehemías no era el prestigioso cargo de copero del rey, sino más bien fomentar la adoración pura. Esto nos motiva a nosotros para que la adoración a Jehová y todo cuanto promueva nuestro principal objetivo de interés sea motivo de gozo. Número 8. Nehemías 1:11. Él pidió a Jehová que hiciera que le fuera bien en el día. Hermanos, esto nos enseña una perla valiosísima. Lo importante que es iniciar nuestro día orándole a Jehová. Evitar salir de casa sin orar. No sabemos qué nos espera al salir la puerta de nuestro hogar, pero podemos encomendarnos a Jehová nuestra salida y nuestro regreso. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová cuida a los fieles. Pero ¿y si no oramos? Si damos por hecho de que ya estamos blindados automáticamente, eso sería andar por la vida a ciegas, a tientas, y no funciona de esa forma. Número 9. Nehemías 2:2 nos enseña sobre ser observadores. En este caso, el semblante, los ojos de las personas nos pueden revelar cómo se encuentran. Eso fue lo que el rey vio en Nehemías. Y solo vamos a saber cómo están si aprendemos a ser observadores. Hoy se ha perdido mucho el contacto visual y algunos hasta se ofenden si los miran directamente, pero podemos aprender sobre esto y nos puede ayudar a animar a quienes están tristes o desanimados en la congregación y por supuesto en la predicación. Número 10. Nehemías 2:4 nos enseña que en ocasiones Jehová responde nuestras oraciones inmediatamente. Puesto que el rey esperaba una respuesta en ese momento, Nehemías no podía dedicar mucho tiempo a orar, pero podemos estar seguros que la oración que hizo al instante en su mente fue significativa y vino del corazón porque Jehová la respondió en ese momento. Número 11. Nehemías 2:4-8. Jehová hizo que Artajerjes le diera permiso a Nehemías para ir a Jerusalén y reconstruir la muralla. Esto nos recuerda lo que dice Proverbios 21:1. El corazón de un rey es como corrientes de agua en la mano de Jehová. A donde quiera que Dios se deleita en hacerlo, lo vuelve. Número 12. Nehemías 2:10 nos enseña sobre ser perseverantes en la oración y en nuestro ministerio y en nuestra vida. Y note, no permitir que nada ni nadie nos impida realizar nuestra asignación. A pesar de que Nehemías iba con las mejores intenciones, iba de buena fe a ayudar con un deseo sincero, hubo quienes se molestaron, lo menospreciaron, no lo recibieron con agrado y hasta lo hicieron de menos y se burlaron de él. Hermanos, esto es importantísimo, ya que a veces en nuestra vida, en nuestro camino, vamos a encontrar personas así, personas que aunque usted vaya con la mejor intención de ayudar, de servir, no lo van a recibir bien, lo van a hacer de menos, hasta se van a burlar de usted, quizás por envidia, por celos, etc. Pero Nehemías sabía sus motivos, para quién iba su servicio, y así debemos hacer nosotros también. Vamos a encontrar personas no creyentes y tristemente hermanos que no van a valorar o a entender el sacrificio que hacemos, pero eso no tiene que detenernos de cumplir nuestro ministerio, nuestra asignación. De hecho, esto me hace pensar en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo quien es, vino a este mundo y mire cómo lo recibieron los líderes religiosos, los fariseos, los que tendrían que haberlo recibido como la descendencia prometida. Mire cómo lo recibieron. Hasta lo intentaron eliminar, pero Él no permitió que este mal recibimiento, que ese rechazo, que ese menosprecio, que esas burlas, calumnias, lo hicieran
decir, ¿sabe qué? Mejor me regreso al cielo, no vale la pena, estos humanos no merecen nada, mejor sigo allá en el cielo, allá sí me aprecian. Es parte de nuestro camino por este sistema. Así que vamos a vivirlo. Los fieles de la Biblia lo vivieron y con la ayuda de Jehová lo lograron y nosotros también. Tristemente a veces eso ocurre en la congregación, pero no debemos dejar que eso nos paralice o nos haga rendirnos o regresarnos. Debemos ser como Nehemías. Número 13. Nehemías 2:12 al 19. En ocasiones es mejor guardar silencio, es decir, ser discretos, no contarle a los demás nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras ideas que tenemos o las cosas buenas que nos han pasado. Esto puede sonar a algunos algo extraño. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que son envidiosas. Es increíble. A veces no alcanzamos a entender, a lo mejor porque nosotros no estamos envidiando a otros, pero no alcanzamos a entender que hay personas allá afuera que le desean el mal en secreto a otros, que desean verlos acabados, en ruina, y por eso es mejor no comentar nada, como hizo Nehemías. Ahí está el ejemplo. Él dice, decidió no decir nada hasta el tiempo debido y andar con cuidado, ya que tristemente no todos se van a poner felices por lo que usted está haciendo. A lo mejor algo bueno le pasó, a lo mejor tuvo una bendición, una ayuda, etcétera. Los demás no se van a alegrar, la mayoría es raro el que sí se alegra, el que comparte su alegría, y hay quienes, tristemente, hasta intentan desmotivarnos. A lo mejor tenemos una meta, quizás, imagine, vamos a poner un ejemplo hipotético, alguien que decide trasladarse a un territorio donde hay necesidad, incluso aprender una lengua, como el lenguaje de señas, por ejemplo, y hay quienes lo van a desmotivar y le van a decir, no, tú no puedes, tú no tienes la capacidad, te hace falta mucho, todavía te falta, etcétera, etcétera. Esos comentarios lo van a desmotivar. Por eso debemos tener cuidado a quién le confiamos nuestros planes. Si no encontramos a nadie, mejor solo contémoselos a Jehová. Guardemos silencio, como hizo Nehemías. Y mire, ahí está el relato. Él guardó silencio, cuando llegó el momento habló, hubo quienes lo apoyaron y hubo otros que hasta se burlaron. ¿Para qué? Para desmotivarlos. Estoy comentando esto como una perla práctica, una perla valiosa basada en este relato y por supuesto en la experiencia. Por supuesto en la experiencia. Hermanos, si llegaron hasta acá, estos fueron 13 comentarios de las perlas escondidas. A continuación, vamos a pasar a la tercera sección, que es nuestra vida cristiana. En esta ocasión tenemos un análisis titulado o basado en el video de Caleb y Sofía, ¿contesta Jehová tus oraciones? Esa es la pregunta. Así que vamos a comentar el video y luego responderemos alguna, solo hay una sola pregunta y eso vamos a ver a continuación. Tenemos un electrizante y muy animador tema para esta sección titulado, a modo de pregunta, ¿contesta Jehová tus oraciones? Vamos a comentar un video que es de la serie Hazte amigo de Jehová. Voy a ponerlo, lo vamos a ir comentando. Vemos que alguien está en un cuarto oscuro, escondiéndose. Y se trata de Sofía. Ella está sufriendo un acoso escolar por parte de sus compañeras de su centro de estudios. Esta es una situación muy recurrente, muy frecuente y es algo que no está bien, que es lamentable y que no pasa, no se ha quedado en un tema como decir son simples bromas de mal gusto. Se han visto casos, y no son pocos, en que ha pasado a más, ha trascendido este tema del acoso escolar en los centros de estudios. Entonces, ahí está Sofía, una niña que empieza a entrar en un estado de timidez por este acoso escolar que ella sufre, y es algo que a lo mejor
alguien sabe, entiende lo que esto se siente. Quizás nosotros vivimos esto en algún momento. Algunos hermanos nos han comentado que sí lo vivieron, pero por alguna razón en este año 2023 este tema va en aumento. Es algo más recurrente que antes. Y vemos cómo aquí la organización hizo este video, y si lo hicieron es porque es una necesidad mundial que nuestros jóvenes y niños se han visto expuestos. En ocasiones se encuentra cierto tipo de apoyo, como se puede ver en el video, de otro compañero o compañera del centro de estudios, y los padres es vital que ellos estén alerta. Es verdad, hay que llevar la comida a la mesa y los padres deben trabajar, y eso es entendible, pero también ellos deben estar pendientes de sus hijos. Esas son banderas rojas, son señales de alerta que algo anda mal. Así que nuevamente, la adoración en familia ayuda. ¿Qué es adoración en familia? Son conversaciones amenas que tienen con la familia para ver cómo están, cómo se han sentido, cómo se encuentran. Y ahí él va comentando de cómo es su día a día, qué cosas le gustan, incluso de los animalitos. Pero vemos aquí que Sofía abre su corazón. Ella expresa que hay algo que la está afectando y que ella siente que Jehová no la entiende, no la está ayudando, porque ella le ha pedido ayuda a él, a Dios, que sus compañeras la dejen en paz, que ya no la molesten. Pero por alguna razón eso sigue día a día, es una constante. Así que su padre utiliza hábilmente las escrituras para repasar un relato parecido con este tema de alguien que acosa a otra persona, y es un relato que está en la Biblia. Ana, ella sufría un tipo de acoso de Peniná, la otra esposa de Elcaná. En ese entonces la poligamia estaba, y vemos cómo Ana era estéril y sufría cierto tipo de burlas, cierto tipo de trato despectivo, un acoso de parte de Peniná. Una persona que se dedicaba a hacerle la vida imposible con comentarios despectivos, comparativos, negativos. Pero, ¿qué más pasó? No se quedaron en simples comentarios. Esto empezó a perturbar gravemente a Ana, al grado que ella rompió en llanto. Fue al tabernáculo a abrirle su corazón a Jehová, a hacer un pacto con Jehová, un trato, que si él le daba un hijo, ella le daría ese hijo a él para que le sirviera siempre. Y bueno, como bien sabemos, la historia pues cuenta que quien pudo haberla apoyado en ese momento la malinterpretó, aduciendo que ella estaba borracha, es decir, Elí, el sumo sacerdote. Jehová respondió la oración de Ana, y ese es el mensaje que aquí el padre de Caleb y Sofía les transmite en ese estudio en familia. Así que Sofía empieza a darse cuenta de lo poderosa que es la oración y lo importante que es abrirle su corazón a Jehová. Lo empieza a entender de una manera que no lo había visto antes, que esta batalla, que este desafío, que este momento difícil podía enfrentarlo de una manera diferente. En vez de dejarse llevar por el miedo, se iba a dejar llevar por la oración, pero oración específica. Y eso fue lo que su hermano la encontró haciendo, orándole a Jehová que le diera fuerzas, que le diera valor para enfrentar esta situación. Ahora, ahí viene la siguiente parte. Al día siguiente, el encuentro, el reencuentro con esta compañera. Algunos les dicen los bravucones a estos que hacen este tipo de molestia en el centro de estudios. Entonces ahí van y la encuentra, pero esta vez
en vez de huir, en vez de irse a esconder a aquel cuartito oscuro donde ella estaba, hace algo diferente. Y quiero decirles, hermanos, que esta es una de las escenas que me conmovió, me tocó el corazón, me hizo ver también esto de la oración a un siguiente nivel, que no es nada más cerrar nuestros ojos y ya, sino que esto nos eleva a un siguiente nivel. Porque mire, se trata de orar unos por otros. Y mire cómo aquí se ilustra. Mire ese efecto, porque no es solo usted y yo los que estamos orando, están millones de siervos por todo el mundo pidiendo unos por otros, elevando esas oraciones a Jehová mediante nuestro Señor Jesucristo, pidiendo fuerzas, pidiendo ayuda, pidiendo valor, pidiendo que nos ayude a enfrentar los desafíos. Y mire, todas esas oraciones es una constante, se elevan al tercer cielo, en la santa morada, en las santas y supremas alturas donde mora nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso Jehová de los ejércitos. Y por supuesto el mediador, único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino al Padre. Así que vemos cómo Sofía hizo esta oración y veamos cómo pasó. En vez de que apareciera un maestro y pusiera un alto a este acoso, en vez que llegaran los padres de Sofía a hablar con el encargado sobre esta situación, ¿puede ver usted cómo Jehová respondió la oración de Sofía? Específicamente ella pidió valor, así que Jehová le dio ese valor para enfrentar a este desafío, a esta niña, para demostrarle que no la iba a vencer, pero no peleando, sino con el tema de la mente, el tema del miedo. No se dejó amedrentar ni intimidar y le dejó claro que si la seguía molestando, la iba a reportar, iba a poner en conocimiento de los docentes esta mala conducta de su compañera. Y el efecto fue que la otra niña, la que estaba molestando, se quedó sorprendida. Esta no es la Sofía que siempre vemos, la que se intimida, la que sale corriendo cuando la molestamos. Así que ahí está la forma en la que Jehová respondió la oración específica. ¿Qué hay de usted, hermano o hermana que me escucha? ¿Le ha tocado vivir recientemente alguna situación que fue para usted un desafío, fue como un Goliat grande que puso a prueba su estabilidad mental, que le dio miedo a usted personalmente, o a lo mejor a alguien de su familia, a alguien quizás un hijo, una hija, o a un padre, o a un pariente, o a un amigo cercano? Mire, el mensaje es claro. Nuestras peores batallas las vamos a ganar orando, orándole a Jehová. Quizás hasta de rodillas delante de Jehová, pero lo importante es orar. Esas oraciones, como lo vimos, se elevan al santo cielo, al tercer cielo, en las supremas alturas donde está la santa morada del Todopoderoso Jehová. Este es un video muy electrizante, muy importante, nos abre la mente, nos abre un panorama de la importancia que hay de orar unos por otros. Ahora, vamos a responder la pregunta, pero en realidad tengo varias respuestas. Cada una va precedida por un pequeño signo de ese signo menos. Ahí puede ver, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 respuestas. En la siguiente hay otras 5 y al final les estoy ofreciendo 14 respuestas que todos podemos dar. ¿Qué nos enseña este video sobre la oración? Número 1. Es bueno orar a Jehová antes de ir a dormir, antes de empezar el día, darle las gracias por las cosas buenas que pasaron en el día. Número 2. Es bueno orar a Jehová por nuestros hermanos y hermanas, por los niños, por los jóvenes, por los hermanos mayores, por los solteros, por las familias, por los casados, viudas, huérfanos.
A veces podría parecer que Jehová no nos responde. Número 4. Es muy importante que los padres escuchen y apoyen a sus hijos. Número 5. Aunque parecemos insignificantes, Jehová nos ve y nos escucha cuando le oramos. ¿Qué más nos enseña este video sobre la oración? Los demás no entienden lo que sentimos, y menos lo van a entender si no les decimos o les expresamos. Pero Jehová sí nos entiende a la perfección. Pero si no le oramos, no estaremos permitiendo que Él actúe porque no se lo estamos pidiendo. Número 2. Podemos orar a Jehová y ser específicos como lo fue Ana cuando ella pidió específicamente por un hijo. Número 3. Jehová puede darnos paz después de orarle. 4. Jehová a veces nos responde, pero nosotros tardamos en darnos cuenta. 5. O número 10. Podemos pedirle a Jehová que nos ayude a ser como Ana. 11. ¿Qué más nos enseña este video sobre la oración? 11. Pedirle a Jehová por nuestros hermanos. Ellos pedirán a Dios por nosotros. Es algo como un intercambio mutuo, como una oración mutua, ¿sí? Que va y regresa, que nos une la oración. Número 12. Pedirle a Jehová que cuide a los niños de la congregación de las malas personas que habitan, que están en este mundo que nos rodea, en los centros de estudio, que son malos compañeritos, que pueden ser niños que se dedican a molestar a otros, a acosarlos, etcétera, etcétera. 13. Pedirle a Jehová que nos ayude a ser fuertes para hacer frente a las situaciones difíciles en este mundo. 14. Pedirle a Jehová que nos ayude para no tener miedo y que nos dé valor. Hermanos, no está de más decir que aunque el video, porque solamente es un video, es un recurso didáctico para enseñar el tema de la oración, esto no quiere decir que los padres deben quedarse de brazos cruzados, dando por hecho, asumiendo que como ellos ya oraron, automáticamente se resolverá el problema. Lo recomendable es que los padres tomen medidas, que ellos se involucren y por supuesto se apersonen al centro de estudios para poner en conocimiento, porque como ya mencioné, esto del acoso escolar no se queda nada más en bromas de mal gusto. Esto ha trascendido al grado que se ha cobrado incluso vidas de otros porque los padres los ignoraron, los maestros, los encargados, los docentes los ignoraron y no le dieron la debida atención en el momento oportuno. Y como todos lo ignoraron, cuando sintieron, ya era noticia en periódicos, en noticieros, etcétera, etcétera. Así que, por supuesto, la oración es importantísima, pero, como vimos hace poco en el estudio, no se trata solo de orar, nosotros también debemos poner de nuestra parte. Y eso es también lo que incluye ser padre, ser papá en este sistema. Por eso conviene que todos pensemos en el gran compromiso que esto conlleva. Y bueno, ese ya es otro tema. Queridos hermanos, este fue nuestro análisis, un análisis explicativo que nos invita a reflexionar sobre este tema tan importante de la oración. Qué interesante tema. A continuación vamos a concluir esta transmisión con el último video de nuestra vida cristiana. Este es el estudio del libro. Para esta semana es la lección 51, que tiene como tema cómo controlar o usar nuestra forma de hablar para edificar. Vamos entonces a empezar. Sin duda, el poder hablar verbalmente es un regalo de Jehová. Los animales pueden comunicarse de otras formas no verbales. Ellos pueden emitir ciertos sonidos, pero el ser humano es capaz de comunicarse verbalmente. Y esto es un regalo extraordinario que podemos usarlo de dos formas. Por ejemplo, dice aquí en Santiago 1:26, si alguien piensa que adora a Dios pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando a su propio corazón y su adoración no sirve de nada.
Es algo muy directo lo que dice la Sagrada Escritura, la Biblia, las Escrituras sobre este tema de no controlar nuestras palabras. ¿Cómo podemos usar entonces nuestra capacidad de hablar para complacer y honrar a Dios? Vamos a ver eso en esta lección. Respondamos la primera pregunta. ¿Cómo podemos usar bien este regalo de Jehová? La respuesta está aquí en 1 Tesalonicenses 5:11, donde dice usar nuestras palabras para edificar. ¿Qué es lo opuesto de edificar? Destruir, demoler, deshacer. Así que en esas dos líneas podemos usar nuestras palabras. Dice algo interesante para meditar. ¿Conoce a alguien que necesite ánimo? ¿Puede hacer algo para que se sienta mejor? Algunos escriben una tarjeta donde le expresan su aprecio, decirle cosas buenas que ve en ella, cualidades, aspectos objetivos. ¿Algún texto bíblico que pudiera animar a alguien a quien conozca? Bueno, hay varios textos para animar. De hecho, en nuestras publicaciones aparece algunos textos muy positivos, y no olvidar que nuestra manera de decir las cosas también influye tanto como las palabras. El ejemplo que se ha puesto para ilustrar este punto es una comida deliciosa. Piense, ¿cuál es su comida favorita? Pero ahora pensemos que estamos sentados esperando que llegue a la mesa esta comida y solo tiran el plato en la mesa. ¿Es esa la mejor forma de servir la mesa? Evidentemente no. Y muchos podrían hasta molestarse, y eso explica por qué algunos se molestan con el personal de servicio cuando no sirven o no atienden correctamente o adecuadamente una mesa. Así que una comida puede ser muy deliciosa, pero si quien la está sirviendo lo hace de manera brusca, grotesca, entonces puede ser una amarga experiencia. Podríamos decir palabras, note, palabras, nada más palabras, pero la forma en la que se dicen, eso hace una diferencia y a la vez un complemento. Proverbios 15:1. Una respuesta amable aparta la furia, pero una palabra hiriente provoca la ira. Está el refrán de hay quienes le ponen más leña al fuego. ¿Qué formas de hablar debemos evitar? La Biblia dice en Efesios 4:29 palabras corrompidas. ¿Y esto qué significa? Bueno, aquí entran las palabras soeces, lenguaje sucio, pero está también el sarcasmo, la burla, cosas crueles, cosas humillantes, cuya intención es herir a otros. También aquí entran los chismes, los falsos o las calumnias. Esas son las palabras corrompidas que dice la Biblia no deberían salir de la boca de un cristiano. Ahora, ¿qué dice Proverbios 16:28? La persona conflictiva siembra discordias y el calumniador separa a los buenos amigos. Aquí no importa qué privilegio tenga un hermano o una hermana, si está, por ejemplo, en Betel, si es el de circuito, si es anciano, si es siervo, si es precursor. Si de su boca salen calumnias, chismes, palabras crueles, palabras humillantes a otros, ya vimos en el texto, fue el primer texto, su adoración, dice la Biblia, es vana. No sirve de nada, y no lo estoy diciendo yo, está en el texto de Santiago 1:26. Así que es algo bastante serio este tema de nuestras palabras. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo que por nuestras palabras seremos justificados justos, y que por eso debemos cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Luego Dios le dijo a los israelitas que debían de escoger la vida, sí, debían de escoger la vida y no la muerte, y que en las palabras estaba la vida y la muerte. Esto es un tema, un misterio, algo así como un secreto espiritual
las palabras que salen de nuestra boca. Ese ya es otro tema, pero se relaciona con este tema, que nos ayudará a hablar de forma positiva. Es interesante. ¿Qué hay en nuestro corazón? Generalmente de eso vamos a hablar. De ahí sale la fuente. Como es adentro, es afuera, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque en Lucas 6:45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si pensamos en cosas positivas, justas, castas, dignas y que inspiren lo positivo, podremos, sí, transmitir eso a los demás. Si nos entretenemos, sí, cuidado, elegimos un buen entretenimiento y buscamos buenos amigos, también podremos transmitir o reflejar eso en nuestra forma de tratar a los demás. A veces pensamos en voz alta cuando sentimos, ya dijimos lo que pensamos. Por eso dice que debemos pensar antes de hablar, pero repito, a veces cuando sentimos ya lo dijimos. Y por eso es bueno pensar en qué efecto tendrá en otros lo que decimos. A veces es mejor estar en paz que tener la razón. A veces debemos ser selectivos en nuestras batallas, en nuestras, por así decirlo, conversaciones. No es necesario que siempre tengamos la razón. A veces es mejor estar en paz que demostrar algo, que demostrar quién sabe más, que demostrar quién tiene la razón. A veces es mejor no llevarlo a más. Pero desde luego cada persona es diferente y hay quienes sí les es su deporte favorito tener la razón en todo, ante todos. Y esa es una trampa también. Por eso dice la Biblia, las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. Entonces, quizás habíamos pensado que las palabras que debemos evitar son solo chismes y calumnias, pero una persona que dice cosas crueles, cosas humillantes, que todo el tiempo su modo de ser es en modo crítico, es decir, critica a todos, siempre anda señalando defectos y nunca es suficiente para esta persona, no importa que tan bien lo hayan hecho, jamás va a estar, por así decirlo, satisfecha con los resultados, todo el tiempo va a estar señalando faltas y errores y tratando de innovar y de buscar un modo más eficiente de hacer las cosas. Eso es una trampa. Eso es una trampa porque ya se convierte en una persona tóxica y no es nada agradable tener tratos con este tipo de personas. Creo que todos en algún momento podríamos haber sido en algún momento tóxicos, pero el conocimiento de la Biblia nos va puliendo, nos va moldeando y nos hace ver que no siempre es necesario que las cosas sean totalmente perfectas. Desde luego, mientras no se esté intransigiendo en algo realmente grave, podemos ser razonables y disfrutar de cada experiencia. Así que vamos a ver qué forma de hablar complace a Dios y animar a los demás. Aquí vemos una imagen donde una persona se entretiene la música. Muchos no lo saben, pero una forma en la que el gobernante de este mundo controla y domina y duerme a las masas es a través de la música. Las frecuencias vibratorias tienen un efecto poderosísimo en las personas. Hay mensajes subliminales en la música. Y usted puede imaginarse qué es lo que hoy transmiten los artistas del momento, que esa no es música, esa es contaminación auditiva, y eso influye en las personas. Mire el entretenimiento que él está en la primera imagen. Y luego, mire cómo trata a su cónyuge. Lo refleja, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero luego vemos la diferencia. Está llenando su mente, está introduciendo en su mente la Biblia, el mejor libro, uno de los mejores libros, la Biblia. Está asistiendo a una reunión de congregación y ahora se refleja en cómo trata a su esposa. De hecho, observe la mano derecha de esta persona. En la primera la tiene empuñada y ahora en la segunda gentilmente está sosteniendo
la de su cónyuge. Vemos la diferencia. En la primera pareciera como que está listo para dar un golpe, un puñetazo, para amenazar. Está amenazando. Está así como dando una advertencia y está a punto de dar un golpe. Pero en la segunda se nota la diferencia. Incluso en el semblante, podemos ver el semblante fruncido. Claro, el semblante no es determinante. Hay quienes pudieran parecer que son muy serios por el semblante y todo lo contrario. A veces las apariencias engañan. Tengamos cuidado con lo que decimos. Santiago 3:2 dice que todos tropezamos muchas veces. Si alguien no tropieza, ese es un varón perfecto. Pero claro, es el único que estuvo aquí, que no tropezó, fue nuestro Señor Jesucristo. Aún así, pensamos, si en algún momento nuestro Señor Jesucristo se enojó, ¿recuerda usted la vez en la que Él se enojó? Cuando Él llegó al templo y encontró cómo estaban comercializando adentro del templo. Por eso le gritó a todos ellos: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Porque todo era un negocio, un comercio, un mercado tal, como suele ocurrir en tiempos modernos con la fe. La fe se comercializa, es un negocio, un auténtico negocio. Bueno, entonces, pero no estamos diciendo que Jesús tropezó allí, de ninguna manera. Gálatas 5:22 y 23, el fruto del Espíritu, no dice los frutos, es el fruto del Espíritu Santo, es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. No hay ley en contra de esas cosas. Para controlar lo que dice y cómo lo dice, ¿cuáles de estas cualidades le pediría a Jehová? Es una muy buena pregunta. El autocontrol, sin duda, la apacibilidad, la amabilidad, la bondad, la paciencia. Me atrevería a decir todas. ¿Y cómo le podrían ayudar estas cualidades? Imagine por un momento cómo sería el mundo si todos manifestaran estas cualidades. Bueno, sin duda ese sería el nuevo mundo, porque el mundo actual no lo refleja. Si a duras penas, dentro de la congregación, estamos esforzándonos por manifestarlas, pero imagínese, esperar que todo el mundo lo haga eso es algo que simplemente no va a pasar en este sistema. Primero a los Corintios 15:33, un texto muy conocido. No se dejen engañar, las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. ¿Podría influir en su vocabulario las amistades y el entretenimiento que escoja? Por supuesto que sí. Y esto refleja por qué muchos, las palabras que dicen son palabras que escucharon decir a un amigo, a un compañero, o en un programa, en una serie, en línea. De esa forma, las personas ya empiezan a imitar, a repetir expresiones que escucharon, términos, palabras, expresiones, frases que escucharon decir a alguien con quien estaban relacionándose. Y recordamos, una compañía no es precisamente una persona que está frente a nosotros, sino puede ser lo que miramos, lo que leemos en libros o bien en línea. Eclesiastés 3:1 y 7 habla de cómo es que para todo hay un tiempo. Tiempo de cada actividad. Un tiempo para rasgar, uno para coser, para callar y uno para hablar. ¿Cuándo sería prudente quedarse callado o esperar un momento más conveniente para decir algo? En ocasiones se nos ha recomendado mucho que si estamos enojados, esa es una bandera roja de guardar silencio. Si la otra persona está enojada, guardemos silencio. No es el mejor momento. Ahí sería una señal. Bueno, pasamos ahora al 5. Hable bien de los demás. ¿Cómo podemos evitar decir cosas hirientes o desconsideradas? Vamos a comentar un video. Ahora que ya lo comentamos, podemos pensar ¿por qué quería el hermano del video cambiar la forma en que hablaba de los demás? Porque él se dio cuenta que tenía un serio problema espiritual en cuanto a su forma de hablar.
no edificaba, él estaba demoliendo, destruyendo, deshaciendo a los demás. ¿Qué hizo para lograrlo? Ahí cuenta él, reconoció su problema, buscó la ayuda de su cónyuge, se apoyó en ella y vemos que buscaron alimento espiritual. Y luego pasó a la acción, puso en práctica, felicitó a los demás. Eclesiastés 7:16 dice: no seas demasiado justo, ni te muestres sabio en exceso, ¿por qué causar tu propia ruina? Cuando alguien diga algo negativo de usted, ¿podrían ayudarle estos versículos a controlar sus emociones? Bueno, la respuesta es que sí. Sí, dispense, cambié la pregunta. ¿Qué deberíamos recordar cuando nos sintamos tentados a decir algo negativo de alguien? En ocasiones el problema no es la otra persona, el problema somos nosotros mismos, o vemos en la otra persona un reflejo del problema que hay en nosotros. No estoy diciendo que siempre es así, pero en ocasiones eso que no nos gusta de la otra persona es un reflejo de lo que en realidad nosotros estamos luchando. Así que, repito, no ser demasiado justo, pero tampoco demasiado, por así decirlo, permisivo. Podríamos decirlo de esa forma. La persona que es justa en exceso, repito, todo el tiempo va a estar señalando faltas, viendo errores, y nunca será suficiente y se convierte eventualmente en alguien tóxico. Jesús dijo, con la medida con la que uno mide, será medido en cambio, y hasta un poco más. Viéndolo así, nos conviene seguir este consejo, no juzgar a otros, no juzgar, entender que cada persona tiene su individualidad, cada persona tiene una historia diferente. Pasamos ahora a lo que dice Eclesiastés 7, 21 y 22. Además, no te tomes a pecho cada palabra que diga la gente. Si lo haces, puede que oigas a tu siervo desearte el mal, porque en tu corazón sabes muy bien que muchas veces tú mismo le has deseado el mal a otros. Cuando alguien diga algo negativo de usted, ¿podrían ayudarle estos versículos a controlar sus emociones? ¿Qué? Bueno, en primer lugar es algo triste, algo lamentable, decepcionante escuchar que alguien ha hablado a nuestras espaldas. Y si le sumamos a eso que dijo cosas que no eran del todo ciertas, eso ya es una calumnia, ya es un chisme. Y esto es algo muy recurrente, lamentablemente. Así somos los seres humanos, nuestra naturaleza es de esa forma. Pero aquí nos anima a no tomarnos las cosas personal, de una forma personal. Porque si alguien cree eso, alguien creyó una mentira de usted o de mí, ese problema ahora es de esa persona que lo creyó. O por otro lado, no podemos vivir para complacer a todo el mundo, o a toda la congregación, o a todos los hermanos. Siempre habrán personitas por allí que no seremos del agrado de ellos. Imagínense si hasta nuestro Señor Jesucristo, siendo Él quien es, estuvo en la tierra y no fue del agrado de muchos y eran hermanos de religión, por así decirlo, y no eran hermanos inactivos, eran los más activos, eran los líderes religiosos que lo calumniaban, que hablaban mal de Él, a sus espaldas, frente a Él incluso, y que le procuraban el mal. Entonces no nos sorprende que hoy personas que hasta tienen privilegios llevan mal a otros y hasta hablan mal de ellos a sus espaldas. Entonces no podemos vivir para complacer a todos. Es algo que debemos entender, aceptarlo y continuar adelante, seguir adelante. Como dijo el hermano Russell, el hermano Charles Russell, si nos detenemos a cada vez que un perro ladra en nuestro camino, digámoslo así, en una esquina, no llegaremos muy lejos. Entonces debemos continuar hacia adelante. Entendemos, no seremos del agrado de todos, y si entendemos quiénes son los que hacen esto, que hablan mal de usted a su espalda, tenga muy claro
vamos a darles el beneficio de la duda, pero cuidado, esas son banderas rojas que con esas personas hay que tener mucha precaución, porque todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. No nos lo tomamos personal, tenemos cuidado a quién le revelamos nuestras cosas personales, privadas, por así decirlo, y no podemos permitir que nuestra paz interior se pierda porque las personas hablan de nosotros. Las personas van a hablar todo el tiempo. Si usted hace las cosas bien, las personas van a hablar mal de usted. Y si usted hace las cosas mal, las personas siempre hablarán de usted. Tengamos eso presente. Y eso nos va a servir para no preocuparnos si hablan bien, si hablan mal, porque a quien nos interesa que esté complacido es Jehová. Es muy importante. Él sí. Y no convertirnos en aquello que nos ha lastimado. Si han hablado mal de nosotros, no hagamos eso nosotros, pero tengamos cuidado con esas personas. Entonces, vamos ahora al 6, ser amable cuando hablemos con nuestra familia. Vamos a comentar un video que se titula El amor y el respeto unen a las familias. En este video podemos ver cómo una pareja tienen discusiones muy fuertes, muy intensas, y seguro que hay otras más intensas, y esto de alguna manera está siendo visto por su hijo pequeño. Lo peor del caso es que los niños absorben esto y ellos creen que esa es la forma natural, la forma normal de tratarse unos a otros. Si algún día este niño tiene un cónyuge, hay altas probabilidades que él repita ese patrón de conducta aprendido con su cónyuge, porque eso fue lo que él vio desde pequeño. El hermano empieza a repasar y se da cuenta que lo hizo mal, no dijo nada bien, incluso la sinceridad, cuenta él, es importante para arreglar. Pide perdón, pero él reconoce que no se trata nada más de pedir perdón, sino de qué hacer para no reincidir, para evitar que esto no se repita. La buena comunicación es importante y darse cuenta en qué momento dejaron de amarse, en qué momento se perdió el respeto, el aprecio. Y sin duda, verlo en un video se ve muy fácil, pero los principios pueden ayudar. Pero es un tema muy complejo, muy delicado de hablar. Si ambas partes están interesadas en arreglarlo, seguro que lo lograrán, mientras que si solo uno está esforzándose, va a ser difícil que lleguen muy lejos para poder resolver sus diferencias. Se necesita que ambos estén en esa sintonía de querer arreglarlo por amor a ellos mismos, por amor a Jehová en primer lugar y a sus hijos. ¿Qué le ayudará a hablarle con amabilidad a su familia? Entender que eso es lo que Jehová espera de nosotros, entender que eso es lo que uno tiene como responsabilidad al tener una familia. Y si alguien es soltero o soltera, debe preguntarse si considera que estará a la altura de este requisito bíblico. Vamos a ver lo que dice Efesios 4, 31 y 32. Líbrense de todo amargo rencor, furia, ira, gritería, palabras hirientes y toda maldad. Más bien sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura, compasión y perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes mediante Cristo. ¿Qué forma de hablar fomenta un buen ambiente en el hogar? Bueno, donde no hay rencor, no hay furia, no hay gritos, no hay ira, no hay palabras hirientes. Es lamentable que hay quienes tienen los peores recuerdos de su infancia porque sus padres eran las personas más hirientes y había un hostil, una atmósfera sumamente tensa e hiriente en casa, fomentada por los padres, o a lo mejor por uno de los padres, o en ocasiones por ambos. Entonces es bueno meditar que si eso fue lo que nos tocó vivir, o lo que a alguien le tocó vivir, no significa que debemos repetir. Podemos romper ese patrón de conducta y sustituirlo
por lo que nos está enseñando Jehová a través de su palabra, la Biblia. Estos son los mejores consejos que podemos recibir. Jehová decía lo que sentía por su Hijo Jesús en Mateo 17:5. Él dijo, este es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación, escúchenlo. Note, en público Él dijo, mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación, escúchenlo. ¿Cómo puede usted imitar a Jehová al hablar con su familia? ¿Qué hay de los elogios? ¿Qué hay de felicitar en público y dar consejo en privado? Hay quienes lo hacen al revés, o a lo mejor solo hacen lo último. Dan consejo en público, lo cual es una humillación, porque así aprendieron, así pensaron que es la forma correcta, pero en privado ni felicitan y a lo mejor hasta dan más maltrato. Así que en público podemos dar encomio, podemos decir lo orgullosos que estamos, en el buen sentido de la palabra, de nuestra esposa, o de nuestro cónyuge, o de nuestros hijos, hacerles de su conocimiento que estamos orgullosos de ellos, que los queremos, que los amamos delante de otros. Y eso será algo que moldea, que edifica la autoestima, el amor propio de cada persona. Algunos dicen, yo digo lo que pienso, si a los demás no les gusta, ese es su problema. ¿Está usted de acuerdo con esa forma de pensar? Desde luego que no. Eso es como alguien que dice, bueno, yo piso el acelerador y si hay alguien en mi camino y lo arrollo, ese es su problema por estar en mi camino. Desde luego que la vida no funciona de esa forma. Cuando entendemos que somos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos, nos damos cuenta que no es cuestión de que a los demás les guste o no, es que somos responsables de lo que sale de nuestra boca. Así que, hermanos, resumiendo esta lección, las palabras tienen mucho poder, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Tenemos que pararnos a pensar, detenernos un segundo y pensar en qué vamos a decir, cuándo lo vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Tanto si somos padres, cónyuges, hijos o solteros, debemos pensar en qué palabras salen de nuestra boca, cómo las decimos, cómo tratamos a otros. Mire, hay quienes se justifican que así es su cultura, que así es el país donde ellos son, de una cultura o un país rudo, o a lo mejor esa fue la crianza que recibieron y entendemos que esa es la explicación de por qué son así. Pero ahora somos testigos de Jehová, Jehová nos está moldeando, educando y debemos romper ese mal patrón de conducta. ¿De qué manera usaría sus palabras para ayudar a los demás? Ya lo vimos, felicitando, encomiando, animando. Y si no vamos a decir algo bueno, pues estamos a punto de explotar, contar hasta 100. Por así decirlo, nos pondremos un zipper en nuestra boca y no diremos nada. ¿Qué formas de hablar debemos evitar? Ya vimos. Convertirnos en personas tóxicas, en personas que todo el tiempo viven criticando, viven chismeando, calumniando, envidiando y transmitiendo esto a los demás. Personas que usan el sarcasmo, personas que critican y humillan en público, personas... mire, para dirigir las reuniones, esto no es un secreto, esto está en la aplicación JW, a la par de la guía de actividades de cada semana, dice instrucciones para la reunión y ahí dice que quien dirige la reunión de entre semana debe hacerlo con cariño. Sí, debe ser alguien, el cuerpo de ancianos debe elegir a alguien que tenga esta habilidad de dar, por así decirlo, felicitación o encomio con cariño, dice. Ahora imagínese que se usa a alguien que todo el tiempo es alguien difícil de complacer o prácticamente es imposible de complacer, todo es malo, no sirve nada de lo que los demás hacen y desde la plataforma se atreve a lanzar comentarios hirientes a otros. Esa persona va a ser una amenaza, una verdadera amenaza para los hermanos de la congregación. Así que esas son formas que debemos evitar y se dio cuenta que a lo largo de este estudio hice un comparativo de cómo esto puede darse en la familia y en la congregación, y el que alguien tenga un privilegio no significa que ya logró vencer a veces
es una trampa y alguien con privilegios necesita controlar las palabras que salen de su boca. Y se espera que los demás coancianos también estén al tanto de eso y lo ayuden a mejorar. No que lo encubran, no que lo cubran, no que le hagan, por así decirlo, un apoyo para que él siga de esa manera tratando mal a otros. ¿Qué nos ayudará a ser siempre positivos y amables al hablar? Entender que somos responsables ante Jehová por lo que decimos y por lo que no decimos. Más que un mandamiento bíblico, hay una gran responsabilidad. Por eso dice que un gran regalo conlleva una gran responsabilidad. En este caso, como lo comenté al principio, la facultad de comunicarnos verbalmente es un regalo de Jehová. Y ese regalo conlleva una gran responsabilidad. Así como un automóvil, un padre le regala un automóvil a su hijo o hija, es un hermoso regalo, pero conlleva una gran responsabilidad. Puede usarlo para transportarse o puede usarlo para arrollar a otros en el camino. Desde luego, así no queremos usar nuestra forma de hablar. Podemos usarlo para ayudar, para animar, no para arrollar a otros en nuestro camino por la vida. Aquí aparecen algunos puntos interesantes como una meta personal, tratar de felicitar a alguien de nuestra familia. ¿Quién le sirvió este día sus alimentos? Bueno, si vive solo, probablemente usted. Pero si tiene familia, dele las gracias, felicítelos por lo que hacen por usted. ¿Quién estuvo en la reunión hoy? ¿Quién dio el discurso este fin de semana? ¿Quiénes tuvieron asignación? Felicítelos. ¿Quiénes pasaron micrófonos? ¿Quiénes estaban en la entrada? Felicítelos. Dele las gracias por su trabajo. Es una meta que podemos ponernos. Es verdad, es en ocasiones una asignación. A lo mejor alguien podría decir es su obligación. ¿Por qué lo tengo que felicitar? Porque en eso consiste lo que estamos viendo, reconocer y valorar lo que otros hacen por nosotros, por la congregación. Queridos hermanos, este fue entonces la consideración de esta lección del estudio del libro de esta semana. Quiero invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho. Quiero invitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook. Eso nos ayuda bastante. Les envío mi cariño y amor cristiano a la distancia, mi sincero agradecimiento. Hemos llegado al final de este video explicativo de los puntos principales de la reunión de entre semana Vida y Ministerio Cristianos. Hemos aprendido bastante. Como mencioné al principio, si en una palabra podemos resumir la reunión, la información de esta semana es oración. La importancia de la oración para todos los cristianos por todo el mundo. Necesitamos perseverar en la oración y no cansarnos, no dejar de orar y orar constantemente. Así que muchísimas gracias hermanos por habernos acompañado. A continuación quiero enviar algunos saludos a algunos amigos y hermanos que nos han escrito. Si usted desea recibir un saludo, déjenos un comentario y con gusto lo estaremos mencionando en nuestra próxima transmisión. Saludamos a Casimiro Mans, José Luis Hernández, Maritza Goyes, así también a Carmen Guerra. Saludamos a Mari Ibrose Plésime, Olga Ortega, Miguel Mariete, Celis Maritza Montoya, Milvia Fernández, Amelia Martínez, Gloria Andrade, Josefina Leal, Denis Mostafas, Vilma Serrano Naranjo, Jefferson Cuadra, Manchito Mancho WTJ, Carmen Guerra, Casimiro Mans, Carmen Guerra, Nivia Jara, Amelia Martínez, Manchito Mancho, Adolfo Banuera, América Yanapa Huaquisto, Mari Falcón, Rosiris Andrade, Olga Ortega, Beatriz Johnston, Hortensia González Garay, Margarita Sandoval, Guadalupe Posadas Molina, Julia Teresa Martínez en Cuba, Carmen Guerra.
También queremos saludar a Isa Pino, Angélica Hernández, Moisés Fernández Flores, María Reyes, Ruth Párraga Limas, Trinidad Hernández, Laura Rodríguez, Génesis Soto, Miguel Mariette, Ros Lucía Bruno, Gloria Andrade, Josefina Leal. Gracias por escucharnos, apreciada Josefina. Claudia Pérez, un cordial saludo, hermana. Nilda González, Mati Jiménez. Así que muchísimas gracias, queridos hermanos, por su apoyo, por su tiempo que se toman de escribirnos, su cariño, sus buenos deseos. Les invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Bendiciones de Jehová para ustedes y hasta la próxima.